Buen día, estudiantes de primero. Vamos a hacer un cierre porque ya les tengo que preparar el integrador. Lamentablemente no hubo tiempo para abordar más profundamente los temas de historia, pero no por eso ustedes no van a estar preparados para poder comprender a las sociedades del pasado. ¿Por qué? Porque para todas las ciencias ustedes tienen que tener herramientas. En este momento la información es infinita. El tema es decodificar la información, poder entenderla la información. Si ustedes pueden entender la información, pueden entender la realidad o acercarse a la realidad. No hay una verdad, no existe la verdad, existen interpretaciones. Si ustedes tienen herramientas para poder interpretar la realidad, va a ser todo mucho más sencillo. La primera herramienta que tienen que tener para poder analizar las sociedades del pasado tiene que ver, o sea, la historia, ¿no? Tiene que ver con el proceso histórico. El proceso histórico es el concepto principal de historia. Recordemos que un proceso histórico es la relación de hechos históricos. Y ustedes, para poder entender una realidad, interpretar la realidad, tienen que ir para el pasado y analizar los hechos históricos, pero siempre relacionados, como parte de un proceso. Eso es fundamental. Otra cosa que es fundamental es el tiempo y el espacio, es decir, fecha y espacio. Entonces vamos a las primeras sociedades agrícolas sedentarias. Recordemos, antes de ver el mapa, recordemos que a partir de la agricultura, 10.000 años aproximadamente antes del presente, se dio la revolución neolítica, por el cual los cazadores recolectores comienzan a domesticar plantas y animales, y a partir de ahí, de la domesticación de plantas y animales, comienza la agricultura y por lo tanto se hacen sedentarios, ¿no? A medida que aumenta la producción agrícola, se hace más compleja la sociedad, va a haber una división de tarea más importante, va a haber gente que va a administrar el excedente, es decir, lo que almacenan principalmente en los templos, los alimentos, y además va a haber gente que va a producir el excedente. Ese excedente va a ir creciendo, se van conformando las aldeas cerca de los ríos. Es fundamental el tema de los cursos de agua. A medida que van creciendo las aldeas, ya empieza una organización que tiene que ver con las ciudades y comienza la segunda revolución de la humanidad, que es la urbana. A partir de las ciudades, ¿no? Hay que trazar cómo se van a disponer la arquitectura de las ciudades, el trazado de los caminos y además las obras hidráulicas muy importantes. Seguimos con la importancia de los sacerdotes en esta administración de las sociedades. Y por último, a medida que va creciendo esas ciudades y el excedente y la población, se requiere una forma de organizar y aparece la escritura, 3.000 años antes de Cristo aproximadamente. Ya ahí estamos hablando de civilizaciones y primeros estados, y el concepto de estado tiene que ver con todo lo que le he mencionado, ¿no? Con un gobierno, con una economía pujante, y con una cabeza que administra en cierta medida los recursos de las sociedades. Esas sociedades en principio se dieron, y vamos al mapita, se dieron en lo que conocemos como la media luna de las tierras fértiles. Río Nilo, después lo vamos a profundizar, Río Nilo, acá, noreste de África, y
Tigris y Éufrates, vuelvo a repetir, lo vamos a ir viendo en un mapa mejor, que desemboca en el Golfo Pérsico. Tierra Luna de las tierras fértiles, mal llamado Cercano Oriente. ¿Por qué? Porque es una apreciación que tiene que ver con Europa, lo más cercano a Oriente. Esto sería el lejano Oriente, alejado de esa mirada eurocéntrica que fue Europa. Ahí se dan las primeras civilizaciones. Y en América, recordemos que en América se empieza a poblar entre 20.000 y 40.000 años antes del presente. Cruzan por el estrecho de Bering y van poblando. Y hacia el 5.000 al 2.000 antes del presente aproximadamente, se da en algunas zonas un proceso de domesticación de plantas y animales. Y ya ahí tenemos dos regiones diferenciadas. Mesoamérica, el istmo que une América del Sur con América del Norte, y México, ¿no? El istmo y México. Y la región andina. En esta zona de acá, se llama la península de Yucatán, se desarrolló una civilización muy importante, los mayas, entre el 300 y el 900. Periodo clásico, recuerden en la cronología que les di, hay 3 etapas dentro del neoindio, es decir, desde el 2000 antes del presente, creo que ahí lo menciona como antes de Cristo. Hay una, bueno, vamos a ponerlo como lo dice ahí, porque también hay autores que lo mencionan como antes del presente, pero en este caso vamos a ponerlo como decía ahí, antes de Cristo. Se divide en neoindio, ¿no? Preclásico, clásico y posclásico. La etapa clásica se da principalmente con esta civilización que habitó esta zona. La península de Yucatán, los mayas, del 300 al 900. Al 900 no se sabe por... Bueno, hay algunas hipótesis de por qué abandonan las ciudades. Y se van a otras zonas y se van a mezclar con otras civilizaciones. Y después los aztecas, 1300 aproximadamente, en el Valle Central de México, en esta zona. Y en el 1400 aparecen los incas, acá, un estado consolidado, en los Andes peruanos, que se van a expandir inclusive hasta el centro de nuestro país, llegan hasta Mendoza, dominando esta zona, en la zona del NOA, noroeste argentino. Estudiantes, el año que viene ustedes van a tener fragmentada historia de geografía. Fragmentada está mal dicho, separadas, ¿no? Pero herramientas para poder entender la realidad tiene que ver tiempo y espacio. El tiempo y espacio está junto. No se puede saber de historia si no se sabe de geografía, y no se puede saber de geografía si no se sabe historia. El espacio es modificado por el hombre, ¿no? Y el hombre ocupa espacios. Es decir que si bien ustedes van a tener historia con un docente y geografía con otro docente, eso no quiere decir que no tengan relación ambas ciencias, en este caso ambas materias. El objeto de estudio del año que viene es América, es decir que van a ver ustedes la historia de América y en geografía el espacio geográfico americano. Yo soy profesor de segundo año de ustedes de geografía. Ahora bien, seguramente el docente de historia les va a tocar esas sociedades, las sociedades americanas. Es decir que nosotros vimos así muy por encima, pero eso se va a profundizar el año que viene. Ahora, hay algo que hay que resaltar, que es el concepto de imperio. Dije que los aztecas e incas fueron imperios, pero también existieron imperios en el mal llamado Cercano Oriente o Media Luna, tierras fértiles. Y cuando hablamos de imperio tiene que ver con sociedades que avanzan sobre el territorio, avanzan su territorio, tienen un proceso de expansión, someten a otras sociedades, ¿no? Algunas de manera más o menos violenta, ¿no? Algunos son muy violentos, vamos a ver como los asirios, y otras sociedades que si bien los someten, pero aceptan los aspectos
importante de su idiosincrasia, o sea, respetan sus costumbres. Entonces, eso es más o menos el proceso por el cual se dieron las primeras sociedades, estados, ¿no? Civilizaciones. Hay otra cosa que les tengo que remarcar, que en América, cuando llegan los europeos, convivieron al mismo tiempo cazadores-recolectores y sociedades agrícolas urbanas. No toda América estaba ocupada por sociedades urbanas agrícolas. No, existieron cazadores-recolectores. En nuestro actual territorio argentino, en su mayoría eran cazadores-recolectores. Solo la zona del NOA, noroeste argentino, Jujuy, Salta, Tucumán, en esa zona había zona sedentaria, es decir, de base agrícola, que en principio fueron sometidos por los incas. Esa población tenía que pagar tributo a los incas, y después más tarde van a ser sometidos por los españoles. Los españoles pudieron dominar a las sociedades agrícolas de manera muy... no les fue muy difícil. En cambio, a los cazadores-recolectores no. Los cazadores-recolectores en nuestro país convivieron inclusive hasta mediados del siglo XIX, 1850-1860. Después hubo un exterminio sobre esas sociedades. Pero más o menos esto es un proceso similar en diferentes regiones, y tiene que ver con la conformación de sociedades sedentarias agrícolas urbanas. La economía fundamental es la economía en base a la agricultura. Después van a ver que hay algunas sociedades que desarrollan un comercio muy importante y una economía muy próspera en base a eso. Voy a cortar acá y voy a continuar. Les voy a explicar algunas sociedades, pero para que no sea tan pesado vamos a cortar esta clase.